El aporte de la ciencia criminológica al derecho para evitar el abuso sexual cometido por docentes en instituciones educativas de educación básica regular del Perú, EBR. Muy buen día, hoy voy a presentar una investigación centrada en una problemática profundamente delicada y urgente en nuestro país, el abuso sexual cometido por docentes en escuelas. A través de esta exposición, explicaremos cómo la ciencia criminológica puede ser una aliada clave del derecho para prevenir y sancionar estos delitos, que afectan gravemente a niños, niñas y adolescentes en entornos educativos. Ahora, el presente estudio aborda como problemática la ausencia de integración efectiva de la criminología en el derecho y en las políticas públicas para prevenir y sancionar el abuso sexual cometido por docentes en las EBR, evidenciada en la falta de análisis criminológico en dichas políticas y en el escaso estudio normativo del perfil y patrones de conducta del agresor. El objetivo general es determinar el aporte de la criminología al derecho para fortalecer la prevención y sanción de esos delitos. Proponiendo reformas normativas, se plantea como hipótesis que la criminología, al proporcionar una visión integral del agresor y del riesgo, contribuiría mucho más a perfeccionar las políticas públicas y a generar cambios legislativos que reduzcan la incidencia de estos delitos. Las categorías centrales son la criminología, entendida como una ciencia penal empírica eh, e interdisciplinaria que estudia las causas del delito y el comportamiento del delincuente. Ahora, y dentro de estas, el abuso sexual también dentro de las EBR va definido por la ausencia del consentimiento válido del menor mediante violencia, engaño o un abuso de poder. Metodológicamente se emplea el método dogmático jurídico con análisis normativo y doctrinario, complementando con un enfoque sociojurídico cualitativo mediante entrevistas y focus group para articular el estudio jurídico con el análisis cronológico del fenómeno. Ahora, la problemática jurídica nos da que el abuso sexual en el ámbito educativo es una forma grave de violencia que vulnera derechos fundamentales como la igualdad de género y el acceso a una educación segura. En el Perú, aunque el Código Penal sanciona este delito, existe una profunda brecha entre la ley y su aplicación. En 2022 se dio de 2.500 denuncias por abuso sexual en escuelas, el 62% involucró a docentes, pero solo dictaron 84 sanciones. Esto evidencia la ineficiencia del sistema en proteger a las víctimas. Autores como Rodríguez y Valega nos mencionan que hay que reformular el enfoque jurídico del delito sexual desde el modelo de sí significa sí, donde el consentimiento debe ser claro y explícito, y esta perspectiva es coherente con la evolución de la interpretación penal peruana. Ahora, dentro de estos puntos, se ha pasado a sancionar actos concretos a proteger el consentimiento válido. Si bien puede tener implicancias dentro del derecho penal, como vimos anteriormente, en realidad se trata de un asunto jurídico mucho más complejo y transversal, obviamente, donde el derecho constitucional específicamente lo relacionado con la protección del niño, que es un principio fundamental dentro de nuestro sistema jurídico, también se involucra el derecho administrativo, porque muchas veces las decisiones que afectan a los menores provienen de entidades públicas o administrativas, lo que obliga a revisar cómo actúan y si respetan el debido proceso. Y por último, no podemos dejar de lado el marco de los derechos humanos y las normativas internacionales, ya que los estados tienen obligaciones que van más allá del derecho interno. En conjunto, estamos en una problemática jurídica multidimensional. Dentro de las corrientes doctrinales, desde la cronología Taylor señala que este campo permite perfilar tanto a víctimas como agresores, lo que facilita diseñar políticas de prevención más efectivas. Amara, por su parte, sostiene que los delitos sexuales reflejan estructuras de dominación masculina que deben de combatirse con enfoques de género. Finalmente, Gutiérrez destaca cómo el derecho penal peruano ha ido evolucionando, incorporando penas cada vez más severas y enfoques centrados en el consentimiento. Hoy se considera central la interpretación basada en la ausencia de consentimiento propuesta por Rodríguez y Valega. Sin embargo, esta visión se complementa con enfoques como el criminológico y el de género, que enriquecen la comprensión del fenómeno y permiten respuestas legales que son mucho más completas y efectivas. Dentro de los aportes y la propuesta jurídica, llegando justo a la parte propositiva de nuestra investigación,
presentamos una serie de aportes que buscan generar un cambio real en el abordaje jurídico. En primer lugar, planteamos una reforma penal específica. ¿Por qué? Porque actualmente el Código Penal no contempla de manera expresa el agravante cuando el agresor es un docente en ejercicio de su función. Esta situación genera un vacío legal que termina invisibilizando el abuso de poder y la relación de autoridad y confianza que existe entre el maestro y el alumno. Por eso, proponemos la incorporación de agravantes específicas que reconozcan esta situación de asimetría, tal y como ya se han hecho en otros contextos institucionales. En segundo lugar, sugerimos la inclusión de conocimientos criológicos tanto en la legislación como en las políticas públicas. Esto implica reconocer que el perfil de agresor en el contexto institucional que facilita los abusos y las consecuencias psicológicas en la víctima. Deben de ser considerados no solo en el proceso judicial, sino también en la prevención y detección temprana. En ese sentido, la criminología aporta una herramienta clave para entender el comportamiento delictivo dentro de los entornos educativos para diseñar estrategias de prevención más eficaces. Ahora, la adaptación de modelos comparados, ya que existen países que han logrado avances significativos en la lucha contra el abuso sexual. En entornos educativos como Canadá, por ejemplo, España o Chile, esos países han implementado sistemas de alerta temprana, protocolos obligatorios de denuncia, formación especializada para el personal educativo y acompañamiento psicológico para las víctimas. Lo que proponemos es analizar estos modelos, identificar buenas prácticas y adaptarlas a nuestra realidad nacional, teniendo en cuenta nuestras limitaciones institucionales y nuestro marco legal. En todas estas propuestas debe integrarse un enfoque interdisciplinario, donde el derecho, la criminología, la psicología y la educación trabajen de forma articulada, porque solo así podremos garantizar una protección efectiva y real para los niños. Ahora, dentro del diseño metodológico y cronograma, la investigación adopta un enfoque cualitativo dogmático, aplicado en el método analítico sintético de la hermenéutica jurídica. Eso se traduce en un análisis documental exhaustivo de normas, doctrina, literatura científica y estadísticas oficiales. Se realiza una evaluación crítica de las fuentes legales y académicas relevantes con el objetivo de fundamentar sólidamente las conclusiones y proponer soluciones normativas que estén basadas, obviamente, en evidencia. El enfoque de la investigación el trabajo se basa en un enfoque, como mencionamos, cualitativo, jurídico y dogmático. Se analiza cómo se construye e interpreta las normas y cómo éstas pueden fortalecerse al integrarse con los hallazgos de la criminología. La hermenéutica jurídica y el análisis documental permiten entender cómo el derecho responde o no a las realidades sociales. Ahora, el presente diseño metodológico articula tres herramientas principales. El ámbito jurídico criminológico, en primer término, se emplea la hermenéutica jurídica como una técnica de interpretación sistemática y evolutiva de las posiciones legales que hay y que regulan el abuso sexual en el contexto educativo con énfasis en el análisis exegético del artículo 170 del Código Penal peruano y en el control de constitucionalidad y convencionalidad derivado de la jurisprudencia nacional, tanto también internacional. El análisis documental que comprende la revisión crítica y comparada con fuentes primarias y secundarias, incluyendo la doctrina penal y criminológica, o sea, artículos científicos especializados, datos estadísticos oficiales provistos por el Minedu, el INEI, así como también tratados estándares internacionales sobre protección de menores, fortaleciendo el estado del arte y consolidando el marco dogmático penal y criminológico, aplicando así por último el método analítico sintético descomponiendo conceptos nodales como crinología del sujeto activo, estructurales de dominación pedagógica, tipología delictiva y consentimiento viciado para luego integrar dichos elementos desde una perspectiva macro, doctrina criminológica general, hacia un enfoque micro que examina el caso peruano y el perfil del docente como victimario, permitiendo elaborar construcciones normativas y recomendaciones legislativas fundadas en el rigor científico. Ahora, partimos del uso del método deductivo, el cual nos permite partir de principios generales propios de la criminología, como el análisis del comportamiento delictivo, la teoría del control social o la noción de la oportunidad del delito para luego aplicarlas en el caso concreto de docentes que cometen abuso sexual contra menores en el contexto educativo. Esta elección metodológica nos permite construir una interpretación del fenómeno que va más allá de lo estrictamente legal, entendiendo que la conducta del agresor responde también a factores estructurales institucionales de segunda oportunidad. En segundo lugar, adoptamos una visión crítica constructivista del derecho,
entendiendo que el derecho no es un sistema cerrado o estático, sino una construcción social en constante transformación. Bajo esta premisa, sostenemos que el ordenamiento jurídico debe estar en capacidad de reaccionar, adaptarse y reformular frente a las realidades, frente a las nuevas realidades sociales que tenemos, como lo es la violencia sexual ejercida en espacios que deberían ser seguros, como las escuelas. Así el enfoque de la investigación articula derecho y criminología de forma complementaria. Desde el derecho, analizamos la normativa vigente y sus vacíos. Desde ya la criminología, comprendemos el agresor no solo como infractor de una norma penal, sino como producto de un entorno institucional que es permisivo, de estructuras de poder y de patrones conductuales que pueden ser prevenidos y se identifican de forma adecuada. Por ello, esta justificación epistemológica no nos permite, mejor dicho, no solo estudiar el problema desde una mirada interdisciplinaria, sino también proponer soluciones fundamentadas con un impacto real, tanto en la reforma normativa como en la política pública. Ahora, por último, el cronograma de este tipo de estructura de proyecto se divide en 6 fases sucesivas: planificación dogmática, revisión bibliográfica penal, y criminológica, construcción del marco teórico metodológico, análisis cronológico sustantivo y formulación de conclusiones con propuestas normativo-legislativas y una revisión final con control de calidad académica. Cada etapa se programa mensualmente asegurando un desarrollo progresivo que vincule la exégesis normativa y el análisis empírico-criminológico, culminando en una recomendación jurídicamente sólida. Sería todo por la exposición de estos proyectos. Les daría las gracias en esta oportunidad y a continuación dejaría las fuentes bibliográficas que se usaron dentro de la investigación.